todos los días utilizamos los conceptos estadísticos en las diversas facetas de nuestra vida. Por ejemplo, los maestros al calcular el promedio de un determinado grupo de estudiantes, la frecuencia con la que observamos nuestro programa de televisión favorito. En fin, todo cuanto nos rodea posee características numéricas. Así podemos definir a la estadística como la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para ayudar a una toma efectiva de decisiones. Solamente una medida de tendencia central, sino varias. Estas son media aritmética, media ponderada, mediana y moda. De los datos no agrupados y agrupados. La media aritmética podríamos definirla como un promedio, que consiste en la suma de todos los valores de la población dividida para el número total de dichos datos. Para calcular utilizamos la siguiente fórmula, que es la misma para la media muestral. Mu es igual a la sumatoria de x sobre n, donde mu representa la media de los elementos, n representará el número total de elementos, x representa los elementos. Sumatoria es la letra griega en mayúscula que indica la operación de sumar, y sumatoria de x simboliza la suma de todos los valores x. Media ponderada se presenta cuando hay varias observaciones con un mismo valor, lo cual puede ocurrir si los datos se han agrupado en una distribución de frecuencias. Cada observación se multiplica por el número de veces que se presenta, como podemos ver en la siguiente fórmula. Ejemplo de media ponderada. Venta de tarjetas para telefonía móvil, porte. Valor de la tarjeta y número de compras. Valor de la tarjeta $3, 6, 10, 20 y 30. Número de compras 17, 8, 12, 5 y 4. Estos datos son estimados. El resultado de la media ponderada es 9.54. Lo único que hacemos para esto es reemplazar los valores en la fórmula anteriormente mencionada. Mediana es un valor único de un conjunto de datos que mide el elemento central en los datos. Este único elemento es el más cercano a la mitad o el más central en el conjunto de datos. En los datos no agrupados es el valor que corresponde al punto medio luego de ser ordenados de menor a mayor, donde el 50% deben ser mayores que la mediana y 50% menores, como se representa en la gráfica. En los datos agrupados se rige la siguiente fórmula. Mediana es igual a L más N sobre 2 menos FA sobre F por I, de donde L es el límite inferior de la clase de la mediana. N representará el número total de frecuencias, F la frecuencia de la clase, de la mediana también, FA la frecuencia acumulada, menos una posición de la mediana, mientras que I representará la amplitud de la clase. Moda es una medida de tendencia central parecida a la mediana, ya que no se calcula por métodos ordinarios de aritmética, sino por simple observación o inspección. También es el valor que se repite más frecuentemente en un conjunto de datos. En datos agrupados se calcula mediante el punto medio de la clase que contiene mayor número de frecuencias. Un ejemplo que presentaremos siguiente. Datos no agrupados. En la gráfica se muestra el número de errores diarios en la facturación realizada por una compañía telefónica local, donde calcularemos la mediana, la media y la moda. La media se calcula sumando todos los elementos dividido por el número de ellos, de donde 134 sobre 20 obtendremos la respuesta de 6.7. La mediana, en cambio, se obtiene ordenando los valores de menor a mayor. Los valores que se encuentran en la mitad, si corresponden a un número par, serán sumados y divididos para 2, como en este caso, donde obtenemos la respuesta de 5.5. En el caso de que sean números impares, será el que esté en la mitad. La moda, en cambio, se calcula mediante los números que se repiten con mayor frecuencia. Lo podemos observar nada más con ver la gráfica y ha sido el valor de 15. De datos agrupados. Número de estudiantes que utilizan mensualmente las salas de cómputo. Calcularemos media, mediana y moda. En la tabla podemos observar los intervalos de los alumnos, de 5 a 11 con una frecuencia de 10, de 11 a 17 una frecuencia de 3, de 17 a 21 una frecuencia de 4 y de 21 a 27 una frecuencia de 15. Para obtener el punto medio, sumamos 5 más 11 y dividimos para 2. Obtenemos en este caso 8. Para sacar f de x, en cambio, multiplicamos la frecuencia por el punto medio y obtenemos el siguiente valor. Para los siguientes datos, realizamos los mismos procesos anteriormente mencionados. Para obtener la media,
utilizamos la fórmula siguiente, como podemos ver en pantalla, y reemplazamos los datos y obtenemos la media, que es 17.44. Calcularemos la mediana. Para calcular la mediana necesitamos saber su localización, que será determinado por el total de frecuencias dividido para 2. En este caso, 32 dividido para 2. Obtendremos un resultado de 16. Ahora, para ubicarlo dentro de esta tabla, necesitamos un rango igual o mayor que el encontrado. En este caso, 17. Esos datos nos permitirán utilizarlos en la fórmula posteriormente. La mediana, como ya sabemos, se calcula con la suma del límite inferior de la clase más n sobre 2. En este caso, el límite inferior de la clase va a ser 17 más 32 sobre 2. 32 ya habíamos calculado que es el total de las frecuencias dividido para 2, menos la frecuencia acumulada. En este caso, la frecuencia acumulada debe estar en una posición menos a la ya encontrada. En este caso será 3. 17 más 32 dividido para 2 menos 13. Ahora, sobre la frecuencia. En este caso la frecuencia será 4. La frecuencia de la mediana por 6, que representará ahí, que es el número de clases. Para calcular la moda necesitamos los límites inferior más el límite superior de la mediana dividido para 2, en donde obtendremos el resultado de 20 alumnos.